Y vamos a comenzar con una oración. ¿Sale, hermanitas? Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, nuevamente por el día de hoy que nos vas a permitir escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú quien nos hable, que nos enseñes, Señor, que nos redargullas. Sabemos, Señor, que tú nos has escogido como un pueblo santo, como un pueblo especial. Diste tu sangre por nosotros. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a serte fiel y a glorificarte en cada momento, Padre. Trae a nuestras hermanas, Señor, para que se conecte con bien. Quita todo estorbo, Señor, que podamos estar concentradas. Háblanos tú, Señor, sé tú en todo momento, para que nos enseñes y nos guíes y podamos hacer tu voluntad, Padre. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanitas, vamos a ir a Tito. Todas tienen, vamos a estudiar hoy Tito 2 y vamos a terminar la carta el 12, el 14 y el 15. Pero voy a retomar un tantito todo ese, desde el 11 que vimos de la gracia que nos hablaba Anita. Y recuerden que la gracia hablábamos que era el Señor Jesucristo, porque Él se dio por nosotros, ¿verdad? Él murió por nosotros. Entonces, cuando dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, estamos hablando porque el Señor Jesús es el que se dio a nosotros, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, vimos que tenemos la mente de Cristo, que no hay pretextos para decir no podemos. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía y Él es el que nos enseña, pero nosotras sí tenemos que aprender a renunciar, a decir no a todas esas tentaciones que tenemos día a día, ¿verdad? Entonces, renunciando a toda impiedad y deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Recuerdan que tenemos que estar así como siempre, ay, qué día va a venir el Señor y así con su voz de mando y todo lo que vimos la semana pasada, ¿no? Que Él un día se va a presentar y va a decir, ya es el momento, nos va a arrebatar y nos vamos a ir. Y hoy vamos a ver el versículo 14 y 15. Los voy a leer y estamos hablando del Señor Jesús, que dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Entonces aquí cuando Pablo le está diciendo a Tito, que el Señor Jesús se dio a sí mismo por nosotros, hoy vamos a ver un tema especial que se llama un pueblo especial. Nosotros somos ese pueblo especial. Nosotros somos como esos diamantes. Ahorita les voy a explicar por qué, porque esto está enseñado aquí en la palabra. Y bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a ver este versículo. El Señor Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Esta palabra redimir, hermanas, es rescatarnos, porque nosotros íbamos directo al infierno. Pero el Señor nos rescató, ¿verdad? De toda iniquidad, o sea, de toda maldad, porque todos hasta la fecha tenemos esa tendencia a pecar, pero ya en el Señor, hermanas, Él nos hizo santas. Pero una cosa es ser santas y otra cosa es ser santificadas. Nosotros tenemos que irnos santificando día con día, ¿verdad? Rechazando, como ahorita vimos, todos los pecados. Quiero que vayamos a Primera de Pedro 1:18 y 19. Si lo tienen a la mano, si no, aquí lo puse. Y vean, lo voy a leer, está aquí, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanas, si supiéramos la profundidad de lo que esto significa, ¿ustedes han tenido o han dado la vida por alguien? ¿Se han puesto así como, ven, yo te rescato, yo te,
yo te cuido, te doy mi vida por ti. Tal vez por nuestros hijos lo pudiéramos hacer, por nuestro esposo. Ahorita la hermana Bruna que decía que cuida a su papi. O sea, por nuestros familiares yo creo que lo haría o los haríamos, pero no sé si lo haríamos por las personas que nos hacen maldad, por nuestros vecinos, que tal vez veamos que los van a asaltar, los van a secuestrar, veamos el riesgo y no creo que seamos capaces de rescatarlos, ¿no? Sobre todo que nosotros siendo infieles, el Señor Jesús nos rescató. Entonces, si pueden imaginar ese amor que el Señor decía y lo hizo con su sangre, o sea, fue con su propia vida que lo hizo, ¿no, hermanas? Y bueno, ¿cuál fue la finalidad? Dice aquí, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, ¿verdad? Un pueblo propio. Purificar era la finalidad, hermanas, hacernos limpios. Aquí, como vemos, purificar, katsarizo significa hacernos limpios. Y si alguien puede ir a Isaías 1 del 16 al 18, se los agradecería mucho, hermanitas. A ver, ¿quién me dice yo? No alcanzo a ver a todas, solo veo algunas aquí. A ver, ¿quién va a Isaías 1, 16, 18? Yo, Eli, A ver, Eury, creo que escuché una voz parecida a Eury, ¿sí fue así? fui Claudia, A pero Claudia. como digas, No, sí, Claudia, adelante, por ¿sí? favor. Sí, sí, sí. Bueno, Isaías 1 del 16 al 18. Ajá. Lavaos y y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agravado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Clau. Exactamente. Pero si se fijan, hermanas, al final del versículo 17 dice el Señor, em, dice, no, desde el 16, dejad de hacer lo malo. Al final del versículo dice, dejad de hacer lo malo y luego dice, aprended a hacer el bien, ¿no? Así termina y así inicia el 16 y el 17. Entonces dice el Señor que tenemos que dejar de hacer lo malo, pero tenemos que aprender a hacer el bien. O sea que no sabemos hacer el bien, hermanas. Por eso aquí puse un cerebrito. Tenemos que aprender, o sea, nuestro cerebro tiene que estar informado por la palabra de Dios y esa información baja a nuestro corazón, pero va junto de la palabra. Si no estamos usando la palabra día con día, hermana, no podemos vivir a Cristo. A veces decimos, nada más con que voy, escucho una prédica y voy y canto alabanzas es suficiente. Y no es así porque el Señor Jesús quiere tener una relación con cada una de nosotras, ¿no? Entonces, si el Señor ve un corazón dispuesto, Él nos habla y nos enseña. Entonces nos va a ir diciendo, oh, ¿sabes qué, Sonia? Hoy te voy a hablar de justicia. A Sonia, por ejemplo, ¿no? A Fabi, Fabi, hoy te voy a hablar del perdón. Entonces el Señor quiere que aprendamos a dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Por eso aquí les puse Isaías 16, 18. Y Tito 2, 13 es lo que vimos la semana pasada, cuando decía el Señor Jesús, enseñándonos, ¿verdad? Que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y aprendamos a ser sobrias, justas, piadosas, etcétera. Pero hermanas, no tenemos un estándar eh, menor que el que ser perfectas. O sea, el Señor Jesús no dijo, puedes parecerte a Pedro, puedes hacer como Pablo, puedes ser como Juan el Bautista. No, Él dijo que seamos perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y vean aquí Mateo 5:48 es lo que el Señor Jesús dice. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor Jesús al venir a limpiarnos, hermana, lo que ahorita estamos viendo de toda iniquidad, quiero que seamos perfectos. Y esta palabra perfecto, teleios, significa completo en varias aplicaciones.
sea, tenemos que ser en crecimiento mental, con cualidad de completo y maduro. No significa que nunca nos vamos a equivocar, hermanas, cuando el Señor dice que seamos perfectas. Y ahorita nos vamos a dar cuenta quiénes son perfectas y quiénes no somos perfectas. Fíjense, quiero que vayamos a Hebreos. Hebreos está más adelante. Cuando todos tengan Hebreos, me dicen, por favor. ¿Hebreos qué? Perdón. Hebreos 5, 11, 14. Y me dicen, yo ya lo tengo, yo ya lo tengo. Listo. ¿Yo quién más? A ver. Listo. Listo. Listo, muy bien. O sea, la mayoría, que yo vea que la mayoría lo tiene. Después vamos a volver a dejar la tarea de subir todos los versículos de todos los libros de la Biblia. ¿Se acuerdan que subimos todos de memoria el Antiguo y el Nuevo Testamento? Creo que regresando de vacaciones para que otra vez lo tengamos fresco. Bueno, les voy a leer Hebreos 5, 11, 14, que todos están con su Biblia. Dice Hebreos 5, 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, aquí, por ejemplo, el final, ¿todas sabemos discernir entre el bien y el mal, hermanas? Si hay un programa en la televisión, sabemos si es bueno o malo. Sabemos si lo que comemos es bueno o malo y aún así nos lo comemos. Lo que hablamos, ¿no? Lo que permitimos escuchar. Entonces aquí Pablo les decía, ¿saben qué? Tengo mucho que decirles, pero es bien difícil porque no me van a entender, literalmente eso les está diciendo, ¿no? Porque realmente ya deberíamos de ser maestros, o aquí en este caso maestras. No les quiero preguntar, pero internamente ustedes digan cuántos años tienen de cristianas. Tal vez digas, no, pues apenas tengo uno, dos, bueno, sí voy de acuerdo. Si ya decimos tenemos cinco, ya debe de haber un crecimiento más maduro, 10, ya tenemos que ser más maduras para poder entender más a profundidad la palabra de Dios, ¿no? Pero aquí dice Pablo, tuve que enseñarles otra vez y tuve que darles leche, así como un bebé, ¿no? Para que no se enferme le dan lechita. Y luego los que ya debiéramos ser maestros, pues ya es como una carne más sólida. Y fíjense, les voy a dar otro versículo, hermanas, aquí en Primera de Corintios 3, de 1 al 3. Esto sí lo puse aquí, y fíjense, dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, vianda es carne, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Entonces, hermanitas, piensen quién de nosotras vivimos con celos, con contiendas, o sea que estemos en pelea con alguien, o disensiones. Disensiones es desunión. O sea, que en la familia, que en la congregación, en cualquier lugar haya desunión, hermanas. Si somos de ese tipo de que, ay, ya no le hablo porque me cae mal, porque me veo feo, o peleas o celos, significa que seguimos siendo niñas espirituales, seguimos siendo muy carnales, ¿no? Entonces, por eso la finalidad del Señor Jesús dice que vino a limpiarnos, a redimirnos, a purificarnos, y por eso quiere que rechacemos las obras de este mundo y nos concentremos más en vivir para Él. ¿No? ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos de Salomón? Cómo tenía, era muy sabio, pero tenía mucho dinero, muchos bienes, y él que decía,
Si a la risa le dije enloqueces y al placer de qué sirve. Y fíjense que me pasó esta semana, hermanas, porque en mi trabajo, ustedes, bueno, no sé si sepan, pero trabajo en una escuela de Limba y soy maestra de piano. Entonces, ahí conozco muchos maestros que trabajan y dan presentaciones y conciertos en Bellas Artes y van a muchos lugares y se dedican mucho a la profesión, ¿no? Le dan mucho énfasis para hacer muchísimas cosas. Entonces aparecen en todos lados y de repente yo los estaba viendo y sí decía de verdad, hermana, yo decía entre mí, Señor, yo puedo hacer eso, pero me llevaría más tiempo. Y literal el Señor me recordó lo que habíamos visto la semana pasada, como diciéndome, no pierdas el tiempo porque todo es vanidad y aflicción de espíritu, ¿no, hermanas? Y me pasó como 3 veces, este, y el Señor me recordaba, no, que no estén tus ojos en eso. Mejor aprende a ser sobria, prudente, estar conmigo, etcétera, etcétera, ¿no, hermanitas? Entonces, siempre el Señor nos va a estar hablando, pero quiere que aprendamos cosas ya más sólidas en la palabra de Dios y no que estemos con la lechita como un bebé. ¿Cómo es un bebé? Llora, grita, patalea, hace berrinche. Si nosotras lloramos por todo, gritamos, nos enojamos, significa que somos bebés espirituales, hermanas. Pero si somos capaces de tener dominio propio, ¿verdad? De ser sobrias, que es similar, todo lo que hemos estado aprendiendo, dice el Señor, ya eres una mujer madura. Entonces, como ahorita nos enseñaba el Señor Jesús, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto, o sea, maduras espiritualmente. Y bueno, ¿para qué esto? ¿Para qué quería el Señor hacernos limpios? Aquí me encantó esto porque dice que pueblo propio, ven que está en nuestro versículo, si regresamos a Tito, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. El Señor Jesús quería hacer un pueblo propio, hermanas. Esta palabra propio significa periousios, o sea, un pueblo especial, reservado para. Entonces, cuando iban a la guerra, las personas que ganaban agarraban como los tesoros o las cosas de más valor, ¿no? Podían agarrar pinturas y incienso, mirra, todo esto que en ese entonces era un tesoro. Se llevaban muchas cosas. Si ustedes han leído a David en las cartas de Salomón y de reyes, en los reyes cuando atacaban una ciudad se llevaban lo más preciado, pero había un tesoro especial, algo reservado especialmente para los reyes. Por eso aquí en este recuadro azul está, esta palabra se utilizaba para la parte de un botín de una batalla que el rey apartaba para sí. Bueno, aquí cuando el Señor dice que quiere hacer un pueblo propio, significa un pueblo reservado para. Entonces es ese botín, nosotras hermanas somos ese botín que el Señor Jesús apartó para sí. O sea, ¿pueden creerlo? O sea, cuando Él nos dio la oportunidad el don del arrepentimiento, cuando dijo, Laurita, en este momento te voy a dar el don para que seas salva, para que me recibas en tu corazón. Claudia, Eury, Carito, Rosy. En ese momento el Señor dijo, tú vas a ser apartada para mí, eres un especial tesoro. ¿No? Esto me encantó porque el Señor nos ve como un pueblo muy especial. Y también les quiero hacer una pregunta, si alguien me quiere responder. Para ustedes tienen algún tesoro en casa? Algo que digas, esto para mí es lo más preciado, es algo, yo sé que la familia es nuestro mayor tesoro, pero algo que tengan en su casa. Tal vez una alhaja, un cuadro. Yo les voy a poner un ejemplo y ahorita a ver si alguna otra participa. Yo tengo en una cajita 2 aretes de mis hijas, pero porque nada más les quedaba una cuando eran bebés. Una como un paragüitas de oro y otra es una argollita de oro. Y las tengo en una cajita. Para mí ese es un especial tesoro porque son de ellas cuando eran recién nacidas y lo tuvieron como 6 meses. Tengo el trajecito de cada una cuando entró al preescolar y de mi hijo una gabardinita que es una cosita así miniatura de verdad. Y para mí eso es un especial tesoro. O sea, se pueden llevar lo que sea,
pero eso sería como nunca poder recuperarlo, ¿no? Todo lo demás se recupera, pero eso no. Entonces yo lo estaba relacionando y dije, Señor, para mí eso sería como un tesoro, algo que valoro mucho. Entonces no sé si alguna de ustedes tenga algo así, el cordón umbilical de uno de sus hijos, su cabellito. A ver, Clau, vi que prendiste tu micrófono. Sí, sí, bueno, yo tengo los dientes de mis hijos, Mira, de sí. cuando mudaron, así como en su cajita, y pues de mi mami aprecio mucho, hace collares en el INSEN, y en lugar de que los venda, pues yo prefiero comprárselos y guardarlos. Solo Ah, a alguien así como muy especial le regalo uno de esos que hizo mi mami. ok. Solo a 2 personas les he dado, ¿no? Y le digo, no porque estos los hiciste con tus manitas, Mira qué bonito. ¿sabes? Ujú. Gracias, Clau, por compartir. Exactamente, cada una tiene un tesoro muy especial y ustedes saben lo que significa eso. Imagínense ese sentimiento, hermanas, que somos nosotras para Dios. O sea, es algo que nos debe de mover mucho. Somos un especial tesoro, algo que Él va a cuidar siempre. Claro, todas tenemos un propósito y el Señor va a permitir a veces situaciones, pero somos ese tesoro. Por eso dice que Él apartó para sí un pueblo propio, ¿no? Y aquí lo puse un pueblo propio celoso de buenas obras. Esta palabra celoso significa anhelo. O sea, nosotras tenemos que anhelar, hermanas, hacer buenas obras. Si se fijan, hay políticos que anhelan estar en la política y hay muchos que anhelan buenas cosas, quieren hacer leyes y todo para bien. Hay médicos que se la pasan estudiando por encontrar la cura para el cáncer, para el SIDA, o sea, tienen anhelo de hacer cosas buenas. Pues aquí el Señor de nosotras espera que tengamos ese anhelo de hacer cosas buenas. Y aquí por eso nosotras somos esos diamantes, me imagino, como para el Señor, esas joyas preciosas. Hubiera puesto unos dientitos como Claudia, sus dientitos, el cabellito, los trajecitos. Este, y para el Señor somos así y quiere que seamos, que anhelemos buenas obras. ¿Cuáles serían las buenas obras? Pues que seamos rectas, que vivamos en santidad, que perdonemos, que seamos pacientes, que amemos al prójimo, que tengamos clemencia al hablar, bondadosas, justas, honradas y un sinfín. O sea, tenemos el maestro de maestros que es el Señor Jesús, ¿no? Pues imagina, nosotras estamos reservadas, apartadas para que anhelamos estas buenas obras. Y quisiera que alguien leyera Efesios 2:10. Hermanitas, ahí está antes. Ahí quien dice yo, quién gana. Eli A ver, Fabi, por favor. dice, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Pues ya ves, se fijan que nosotros somos hechura suya y como hechura suya, pues nosotros debemos de dar ese ejemplo que somos ese pueblo, ¿no, hermanita? Sino que imagínate que decimos somos cristianas y acá nos ven en la minifalda y con el escote, ¿a dónde estamos mostrando santidad? No, no voy a perdonar, que porque me hizo, ¿a dónde está el perdón que el Señor nos enseña? Que de lejos de hablar con clemencia, hablemos con groserías, ¿verdad? Que no seamos bondadosas, que no seamos justas, que robemos. Entonces, no, el Señor quiere que seamos hechura suya. Y bueno, nos vamos a ir a otro versículo, Deuteronomio 26:18, dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Apropiate esto. Tú y yo somos pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Ok, entonces deberíamos de llevar a cabo, puse aquí, actos de bondad en su nombre y para su gloria siempre. Entonces hay que aprendernos esto. Él lo ha declarado y el Señor lo dice, así va a ser. Somos un pueblo suyo de su exclusiva posesión. Ok, y bueno, vamos a terminar con Tito 2:15. Regresamos. Entonces, Pablo le está dando aquí a Tito una triple tarea, hermanas, porque dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie.
Y una triple tarea, ¿por qué? Porque Pablo tenía que ser, perdón, Tito tenía que ser un predicador, un maestro y un pastor. Y recuerden que esa carta le la dio a Tito, pero también es para todos nosotros. Entonces, nosotras de alguna manera, también nosotras tenemos que hablar. Aquí hablar es de anunciar, dar a conocer, contar el evangelio. Hermanas, también nosotras, así como a Tito, tenemos que exhortar para Caleo de invitar, de exigir, de invocar, así como un maestro. Ujú. Y reprender. Aquí de reprender, normalmente los pastores cuando ya hay casos muy severos, ¿no? Pues hay que ir con el pastor y el pastor sutilmente, amorosamente y a veces no tan amorosamente nos tiene que exhortar, ¿verdad? Convencer, redarguir, nos tienen que reprender. Entonces Pablo le decía esto a Tito, ¿no? Tienes que hacer estas tres, pues, ¿qué serán? Mm, tres tareas. Tienes que predicar, tienes que ser un maestro y tienes que ser un pastor. Pero también Pablo le estaba previniendo a Tito, hermanas, de que lo tenía que hacer con toda autoridad y que nadie lo menospreciara. ¿Se han sentido ustedes cuando han hablado la palabra, se han sentido sin autoridad? Yo les voy a ser honesta, a mí cuando a veces voy a dar un estudio o algo, a veces me siento sin ninguna autoridad. A veces quisiera aventar la toalla y decir, Señor, yo no sé nada, no sé ni cómo, a veces estoy muy nerviosa y no me siento con autoridad. Y a veces el enemigo me está, no, pues ya acuérdate lo que hiciste, cómo te vas a poner ahí, ¿no? Y yo creo que también ustedes cuando han querido compartir, a veces comparte uno y dices, ¿tú qué le vas a corregir si acabas de hacer eso? A veces perdemos esa autoridad. Y es lo que Pablo les quería decir a Tito, o sea, ten cuidado, ¿no? Por eso le dice que con toda autoridad, o sea, con mandato, con decreto. Esta palabra autoridad, hermanas, es que Tito tenía que ejercer su liderazgo que le había sido dado y no tenía que permitir que nadie lo debilitara, ¿no? Y también le decía que nadie te menosprecie, o sea, que nadie te tenga en poco. ¿Por qué creen que lo podían tener en poco, hermanas? Porque Tito, recuerdan que era muy joven, estaba entre los 20 años. Entonces podían decirle, ¿tú qué me dices? Si eres un jovencito, tú ni tienes ni conocimiento de la vida, o sea, no sabes ni lo que sucede, ¿no? Ya llegarás a mi edad. Entonces, eso era algo que podían menospreciarle a Tito, su juventud, o que era un gentil, porque recuerden que Tito no era de descendencia judaica, no era un judío, era un gentil, entonces también le podían decir, tú que nos vienes a enseñar, si tú eres un griego, ni siquiera eres judío. Y también porque Tito no tenía poder, no tenía un estatus. Recuerden que él llegó a Creta, ¿se acuerdan en la isla que vimos? Una isla, y había muchas iglesias, se predicaba todo mal y podían haber unos, pues así, de un estatus. Imagínense bueno, no conozco a pastores que hayan tenido mal testimonio, así un pésimo mal testimonio, pero imagínense como si hubieran muchos así que tengan un alto así rango y ahí llegara Tito, así como ahí, y van a decir, ¿tú quién eres? O sea, ¿tú qué vienes a decirme, no? Por eso Pablo le decía, no, no permitas que nadie te menosprecie. Y por eso aquí mismo en Tito 2 del 7 al 8 cuando le dice a los jóvenes, ¿recuerdan? Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes y entonces a Tito le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, ¿no? En la palabra mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, si Tito tenía buenas obras, tenía prudencia, tenía integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, él tenía toda la autoridad, hermanas. No había el enemigo que le llegara, porque él decía, sí soy joven, sí soy gentil, no tengo poder, pero ¿saben qué? Sí hago buenas obras, sí soy prudente. ¿No? Tengo una palabra sana, soy íntegro, tengo seriedad. Entonces, algo que nosotras como mujeres tenemos que cuidar en nuestro diario vivir. Somos mujeres de buenas obras, somos prudentes, somos íntegras, así como yo soy aquí, soy en mi trabajo, soy en la congre.
o tengo apariencias, guardo apariencias, ¿no? O sea, íntegra. Mm, Si tomo la palabra con seriedad, o sea, si yo me siento a orar, Señor, voy a estudiar, voy a practicar mi tarea, eso lo hago con seriedad. Ay, 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 a ver, al aventón, sí, a ver, así ya tuve mi devocional listo. O lo hago de verdad con esa seriedad que el Señor merece. Entonces, al decirle Pablo esto a Tito, le decía, no, nadie te menosprecie, porque Pablo sabía que Tito sí era un joven íntegro, por eso lo dejó, ¿no, hermanitas? Entonces, toda esta palabra lo guardaría de dignidad e inspiraría respeto hacia los demás. Y eso es algo que nosotras tenemos que conseguir, hermanas, que la gente que nos vea, nosotras, tengan un respeto hacia nosotros. No que digan, ah, mira esa hermana, yo quiero ser así. Me inspira respeto y me inspira cierta reverencia. O sea, yo puedo reverenciar de alguna manera porque es una mujer que está en el Señor, ¿no? Y empezando desde nuestra casa, desde nuestros hijos, desde nuestro esposo, nuestra familia en general, ¿no, hermanitas? Pero a ver, ¿de dónde creen que viene toda esta autoridad? Pues viene del Señor Jesús. Por supuesto, Mateo 18, del 18 al 19, dice el Señor Jesús. Y Jesús se acercó, bueno, déjenme ir, es que me tapan la pantalla este, aquí al verlas a ustedes, y no puedo leer todo, déjenme ir a Mateo 28, 18, 19, y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esta palabra potestad precisamente es autoridad, hermana. A Dios, a Jesús se le dio potestad, o sea, ese privilegio, ese poder, ¿verdad? Para hablar la palabra y al mandarnos a nosotras, hermanas, tenemos la misma autoridad y saben de dónde es esa autoridad. Por eso él dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y aquí viene la autoridad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotras hacemos las cosas en el nombre de ellos, tenemos esa autoridad, ¿no? Entonces, se los vuelvo a leer. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea, toda autoridad. Por tanto, con esa misma autoridad les dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y el 20, se los voy a leer, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esa autoridad que Pablo le dice a Tito es lo mismo que nos dice a nosotras. Y bueno, voy a dejar de compartir. Ya dejé de compartir, hermanitas. Sí, ¿verdad? Ok. Y Sí, bueno, pues, así es como terminamos nuestra carta de Tito. Vuelvo a leer el 14 y el 15 a ver si ya quedó un poco más claro, ¿verdad? Señor Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Ok? Y bueno, vamos a orar y después ya hacemos algunas preguntitas que tengan dudas. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias, Padre. Gracias por escogernos como un pueblo especial. Gracias por enseñarnos, Padre, que por eso veniste a morir por nosotros, por nosotras en este caso. Nos amas, Señor. Somos invaluables para ti. Y tú esperas, Señor, que no nos queramos ganar el cielo con obras porque ya lo tenemos ganado, sino por amor a ti, por respeto a ti. Padre, actuemos como tus hijas. Mi Dios, ayúdanos a cada día en nuestro diario vivir, te vivamos a ti, Señor.
en todo, Padre, desde que nos levantemos, lo que pensamos, lo que comamos, lo que hagamos, todo sea para tu gloria, Señor, para que tú nos veas como ese especial tesoro, mi Dios. Que anhelemos hacer buenas obras, Padre. Te pido que nos fortalezca, Señor. Tú sabes, como mujeres somos hormonales, Padre. A veces podemos sentirnos débiles, tristes, y no es tanto porque estemos tristes, Señor, sino sean nuestras hormonas. A veces pasan situaciones, pero queremos serte fieles, Padre. Ayúdanos, ayúdanos a querer amarte día con día, a estar contigo. Atráenos a ti, Señor, no nos abandones, porque somos carne, Señor, somos polvo y a veces nos alejamos de ti, pero confiamos en que como tu especial tesoro, Señor, tú nos vas a atraer día con día. Asimismo que te pedimos que atraigas a nuestros varones, Señor, a nuestros futuros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, nuestros hermanos, Señor, todos nuestros hermanos en la iglesia que se han alejado. Atráelos nuevamente a ti, Padre. Ayúdanos a orar por todos ellos, mi Señor, y ayudarlos en lo que podamos, papito. Te pedimos todo esto, Señor, y sabemos que tú nos escuchas y harás la obra, mi Dios, porque aún seguimos vivas. Te lo pedimos y te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén, hermanitas. Anet quiere comentar algo. Adelante, Anet. Hola Hola. a todas. Tengo una pregunta, Sí, respecto a lo de menospreciar, nada más para aclarar si entendí bien. O sea, es que nosotras demos el ejemplo, con nuestras acciones y que la gente nos admire para que no seamos menospreciadas, ¿es correcto? sí, más que de admirar es que Ah, tengan un respeto correcto, ¿no? Eh, ujú, porque a lo mejor admirar, hay veces que se puede admirar a alguien que no es tan correcto, pero que tiene dinero o que hace muchas cosas, sino más bien que su dignidad, su manera de vivir te inspire a ser mm, como esa persona, ¿no? De hecho, por ejemplo, la semana pasada estábamos viendo un ejemplo en Eclesiastés, que hay veces que las personas pueden ser pobres pero muy sabias, y esas personas sabias pero pobres a veces salvan a pueblos, ¿no? Y nosotras a lo mejor no tengamos pues títulos o no tengamos una posición económica o una posición en la iglesia o una posición en tu trabajo, pero que tus obras, Ani, tu diario vivir, con integridad te respalden, y eso, tú tienes que sentirte segura que no te tienes que menospreciar, y menospreciar empieza desde adentro, Ani, porque a veces la gente ni nos menosprecia, pero nosotros nos menospreciamos. Entonces, Tito en este aspecto, Pablo por eso le dice, con toda autoridad nadie te menosprecie. Tito podía sentirse pues que, híjoles, pues que soy bien jovencito, ¿qué tal que me dicen tú qué haces aquí, no? Pero no, él tenía que sentir que tenía un valor delante de Dios porque Dios lo había puesto. Al fin de cuentas, Dios pone a las personas y Dios las quita, ¿no? Entonces, tú en tu trabajo, en donde estés, en el coro, estás en la alabanza, el Señor te ha puesto, y ahí donde estás como tal, el Señor quiere que des ejemplo de buenas obras como hija. En todos los sentidos, hermanas, ¿no? Nuestra actitud, dime, sí. Ani, dime, Bueno, dime. y la segunda pregunta es, sí, bueno, sí me quedó claro, ¿no? Y muchas gracias, que es más como inspiración, pero también, ¿qué pasa cuando a lo mejor una persona que a lo mejor ya nos conoce de tiempo o así, alguna persona, algún familiar también, em, sabemos que no somos perfectos, ¿no? Que de alguna manera seguimos siendo perfeccionados en Dios, pero ¿qué pasa cuando una persona pues ya también te menosprecia por algunas cosas o errores o simplemente por cosas, ¿no? Que a lo mejor haces mal y que tratas a lo mejor de corregir, pero que no, o es más, que ni son acciones tal vez, ¿no? O sea, ¿qué pasa y cómo hay que tratar a esas personas? Ya sé que a lo mejor solo orar por esas personas, pero ¿qué es lo más prudente cuando pasa, no? Porque incluso también puede pasar dentro de la iglesia, ¿no? Que a lo mejor te pueden menospreciar por alguna situación. Ujú. Eh,
puede igual ser por las acciones o por la forma en que vistes, o no sé, ¿no? O sea, no hablo por mí, sino a lo mejor también por otros casos, ¿no? Que he visto, e incluso, sí, también en mi persona más bien también, y en otros casos que también he visto, ¿no? ¿Cómo aplica ese versículo a esos casos como del día a día, ¿no? Tal vez. Ujú. Y yo creo que te refieres cuando ya tenemos una reputación que no fue muy linda y te conviertes y dicen, ay, ¿tú qué me vas a decir si tú eras así, no? Pues Ujú, efectivamente, así como vimos ahorita que cuando tú ya sabes que el Señor Jesús pagó por ti en la sangre, con su sangre, y ahora vas a empezar a ser perfeccionada, Ani, tenemos que ser conscientes que la gente no nos va a aceptar de la noche a la mañana como, ay, sino porque ya eres cristiana, ya eres santa, ya no pecas. No, o sea, nosotros tenemos que ser honestas y con el tiempo y con tu testimonio, tú te vas a ir ganando afuera, por fuera ese respeto, ¿no, Ani? Pero ujú, desgraciadamente si la gente, y a nosotros mismos nos pasa que vemos a alguien que la regó y luego otra vez ya va como encaminadito y tú dices, no, pues quién sabe, me voy con cuidadito, no sea que me vaya a volver a defraudar. ujú, Eso es normal, pero por eso te decía que era algo como interno. O sea, cuando tú ya tienes la convicción y dices, Señor, voy a cuidar, así como ahorita vimos, tener ujú, integridad, estar contigo mis tiempos, vivirte verdaderamente, el tener esa comunión con Dios, Ani, va a cuidar ese testimonio y la gente ya va a ver que hay credibilidad en ti, en lo que dices. Pero tiene mucho que ok, ver de nuestro día a día, cómo nos comportamos, cómo llegamos. Mira, ujú, cómo te vistas. Pues yo creo que si te vistes de manera prudente, casta, como hemos visto, respetuosa, no vas a tener problemas, ¿no? O sea, malo fuera, como ahorita les dije, que llegaran con escotes y la minifalda y bien entallada, pero si usamos nuestra ropa de manera decorosa, pero es vamos. que, por ejemplo, bueno, pongo un ejemplo, ¿no? Una vez una persona me comentó así de, ay, ¿por qué usas esos vestidos tan largos, no? O sea, parece señora, ¿no? Y yo así como de, pues es que me gustan mucho, más bien yo me siento como una princesa, ¿no? Y Claro, ya fue lo que comenté. Pero, o sea, me refiero a ese tipo de comentarios críticas que yo creo que también es menospreciar a una persona, ¿no? bien. Pues eso te demuestra que la persona está inmadura, porque cada Mm, quien es libre de vestirse. Si tú te sientes así bonita y linda, lo vas a reflejar en tu cara. Pero acuérdate, como dice el dicho, que no somos monedita de oro para caerle bien a todos. ujú, Hay quien te puede decir sí. qué linda, qué hermosa, hay alguien que te va a decir, no, sabes que es pésimo, no me gusta tu cabello, no me gusta tu... Nada, ¿no? Nosotras es cuando tenemos que mostrar la prudencia, pero que eso no cambie el interior de tu corazón, Ani. O sea, tú tienes que creerte. Por eso Pablo le decía a Tito, y se lo decía, era un mandato. O sea, que nadie te menosprecie, empezando por nosotras mismas. O sea, tú no debes permitirte ni tú menospreciarte, ni que los demás te menosprecien, ¿no? Te voy a Ujú, decir algo muy rapidísimo, no me voy a extender. Este, cuando yo era muy joven, pues era muy inmadura. Entonces, ustedes se fijan, mi cara, por ejemplo, yo tengo una nariz que es muy de bolita, muy de bolita. No tengo mucho glúteo, más bien no tengo nada. ujú, Yo de muy joven yo me sentí mucho tiempo muy insegura, de verdad. O sea, me casé y luego la familia de mi esposo es una familia muy voluptuosa, mi sobrino, en serio, y de facciones bonitas. Y me hacían sentir muy mal, se los prometo. Gracias, Pati. Y me hacían sentir muy mal, entonces yo lloraba y me sentía fea, te lo prometo, así me sentía. Hasta que el Señor no me habló cuando dice que Él me formó. Desde que el Señor me habló y me dijo, yo te formé en el vientre de tu madre, así y así. No saben cómo lloré. Dije, Señor, a ti te plació ponerme esta nariz, te plació que no tuviera tanto busto, que no tuviera tanta pompa, que fuera bajita, que fuera porque hasta en danza donde yo trabajaba me decían, es que no tienes cuello, es que no tienes esto, o sea, literal, el enemigo se aprovecha, pero cuando el Señor me habló, de verdad yo de ahí hasta la fecha digo, Señor, tú me hiciste así, y si me amas así, yo me siento la más hermosa, aunque mi esposo me dijera que fea de verdad. Digo, Señor, yo soy ujú, hermosa y no me importa lo que digan los demás, porque tú así me hiciste y agradezco todo lo que has hecho, como me hiciste, ¿no? Entonces empieza desde el interior. Y si ahora llega alguien y me dice,
ay, qué fea, mira, ya tienes arrugas y todo esto. Pues sí, es la edad, no, pero yo me siento bien. Ah, que el cabello, ah, sí, pero yo me siento así, ¿no? Por eso es Ujú. desde el interior, mi Ani. Entonces, si tú estás bien internamente con Dios, lo demás no importa, porque te dije, nunca le vamos a agradar a toda la gente, ¿va? Sí, sí, gracias, Eli. Y bueno, alguien que quisiera comentar más o que le quiera decir algo más a Ani, chicas. Sí, A ver, pláticas. yo. Ay, A ver, ¿quién dijo yo? Claudia. A ver, Claudia, y ahorita vamos con Ah, Zulma, que levanta la mano. pues Ah, sí, justo como dijiste, pero pues sí, que nuestra identidad esté en Dios. Él es el que nos da la seguridad, Él es quien nos hace sentir bien, quien nos da paz y quien también nos da el carácter. Y dentro de la identidad está el que reconocer cuando una persona te habla o te critica, entender que pues no están alineados con el pensamiento de Dios y que te quieren dañar, pero al final, si tu identidad está puesta en Dios, pues dices, híjole, mejor dices, Señor, ten misericordia, ¿no? Porque no entiende nada. exacto. Entonces, pues es eso, que tu identidad, Dani, esté en el Señor. Gracias, Clau. Sí, gracias, Clau. Muy bien. Zulma, Pablo decía, no sé si tenga relación con el tema, pero Pablo decía en Corintios que ni él se juzgaba, que el que juzgaba era el Señor, precisamente. El versículo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, pues no tenemos que preocuparnos por esa parte, Anit. ¿Qué versículo era, Solmita? Primera de Corintios 4 del 2 al 4. Gracias. sí, va un tanto relacionado, pues que el Señor nos enseña, ¿no? Que al final de cuentas es el que te va a decir si te gusta tu vestido y no. Y yo creo que con su misma palabra, mi Ani, ¿no? O sea, al decir que nosotros vistamos de manera casta, yo te he visto que tu vestidito largo, etcétera, pues yo te veo casta. Te tengo por seguro que si yo viera que llevas alguna minifalda o algo apretado, con mucho amor, como ahorita le decía a Tito, Pablo a Tito, no habla, exhorta y reprende, yo iría y te diría a mi Ani, creo que estás trayendo el vestido muy cortito, creo que esto, con amor. Entonces, si no les gusta a los demás, pues como bien decía, que el Señor sea el que te juzgue y no los demás, ¿no? Sí, sí. Sí. Gracias, Zulma. Gracias. ¿Alguien más? Yo, hermana, A ver, hermanita yo, Bruna, adelante. bueno, no recuerdo en qué parte está, pero yo tengo siempre muy presente cuando hay algo así, un ataque que casi es diario, lo vemos a diario con diferentes personas, este, que no, la lucha no es contra sangre y carne, sino contra esas huestes espirituales que siempre están tratando de hacernos sentir mal, de hacernos sentir menos. Porque nosotros podemos salir bien, pero siempre hay alguien que te va a criticar, que te va a decir algo para hacerte sentir mal. Y tengo muy presente eso, cuando algo así me llega a pasar a mí o a alguien que conozco, de verdad siempre les comparto esta parte, que la lucha no es contra sangre y carne, para no agarrar coraje o sentirnos mal y decir, ay, es que fue mi amiga y me lo dijo, o alguien que yo quería mucho y me hizo sentir mal, sino sabemos que no es así. Entonces, siempre está presente en mí ese versículo que la verdad no me acuerdo en dónde está, pero que la lucha no es contra sangre y carne. Sí, Eso es hermanita. todo. Gracias, hermanita Bruna. Quedaste un poco Muchas gracias. pasadita al final, Sí. pero sí, sí te entendimos. Y tienes toda la razón. Yo había un ejemplo que alguien me decía, dice, haz de cuenta que una persona siempre cambiaba su perfil y cuando estaba triste, estaba con su pareja y cuando estaba triste ya quitaba al esposo y así, ¿no? Entonces decía, güey, el enemigo se da bien cuenta
cuando te enojas o cuando no te enojas, o sea, el enemigo ve nuestras actitudes. Entonces dice, se enoja si le dicen, o se entristece si le dicen de la ropa y más va a poner a personas, ¿no? Entonces, como bien dices, nuestra carne no es, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino eso está en Efesios, si no mal recuerdo. Este, entonces, efectivamente tienes toda la razón, hermanita Bruna. Y Ani, es verdad. Ya dijo Fabi, Efesios 6:12. Gracias, Fabi. Sí, el Satanás está viendo nuestro currículum, así, bla, 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 y, mira, a tal le afecta que le digan del peso, a tal le afecta la ropa, a tal le afecta la cara, etcétera, ¿no, hermanas? Entonces, el enemigo siempre va a estar atacando para robar ese gozo, esa paz, ¿no? Entonces, muchas gracias, hermanita Bruna. Es muy bueno tu comentario. Si es, no tenemos lucha contra carne y sangre. Pati, adelante, Pati. Gracias. Hola a todas. Ay, no, Anita. Ani se viste bien bonito. A mí me gusta cómo se ve. Y te ves bien bonita. Muy bien. Ay, Así que gracias, ni Pati. te la creas y aparte, pues, si tú te sientes a gusto, eso es una regla que si tú te sientes a gusto con tu ropa, cómo te ves, pues ya, lo que diga el mundo, pues ya es su problema porque tú te sientes a gusto. Entonces, lo importante es que tú te sientas a gusto y que veas tu autoestima y que no dejes que te lastimen y aprender a ver las cosas de quien vienen, porque hay hermanas que son bien amargosas y pues nada más les gusta estar ahí, taladre y taladre, pero pues ya sabes quiénes son, entonces, y cómo son y que no quieren cambiar, entonces, pues ni modo, ¿no? Ya ni modo. Oye, yo te quería decir, Eli, acerca de la potestad Ajá. esto también nos ayuda mucho el escudriñar bien las escrituras para tener esa potestad, escudriñándola bien, entendiéndole bien, es que el Espíritu nos lleva, nos convence de nuestro error, como dice la palabra, en cuanto a justicia, a juicio y en cuanto a la justicia, el juicio y al Mira. pecado. Ajá, Entonces, ya estando bien convencidas, es como nosotras podemos tomar esa autoridad. Ya estoy bien convencida, entonces ya sé exactamente lo que te estoy diciendo y ya aunque me contestes que digas que no, que quién sabe qué, yo estoy bien convencida y pues no me sacas de ahí porque ya el Espíritu ya me convenció, ya me enseñó y pues eso me da autoridad delante de ti y pues tú puedes decir que no, pero eso es lo que es, porque el Espíritu ya me lo enseñó y ya me lo confirmó. Entonces era lo que quería decir. gracias, Pati. Sí, Gracias. toda la razón. Así, por eso decíamos, ¿no? De Tito cuando tenía esa palabra sana y reprochable y cómo pues estando estudiando la palabra del Señor, ¿no? Pati, se iba a decir las partituras. Al estudiar la música se estudian las partituras, a estudiar la palabra. Bueno, gracias, Pati. Sonia, vi que levantaste tu manita, ¿sí fue verdad? La manita Sonia, Zárate, ¿no? Vi que había levantado su manita. Pero Ya, bueno, ya, hola, 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 sí, perdón, andaba aquí adelante. con el micrófono. Sí, es importante, bueno, quería comentar que uno de los principales enemigos del ser humano es nuestra carne, el mundo y el enemigo o el diablo, pero el principal y el que más nos ataca en todo momento es nuestra carne. El diablo de verdad está súper ocupado en cosas grandísimas por allá destruyendo. Entonces creo que tenemos como que trabajar un poquito más en nuestra persona. Bien he escuchado que dicen en la identidad cristiana, ¿quién eres tú en Cristo? ¿Quién eres realmente tú en la palabra? ¿Qué dice Dios? ¿Quién eres tú? Entonces, cuando más lees la Biblia y más te llenas de la palabra, tú vas viendo tu identidad. Sobre todo les recomiendo mucho la carta de Efesios. Esa carta te habla mucho de tu identidad. ¿Qué dice Dios? Porque la gente puede decir muchas cosas, pero cuando nos llenamos de su palabra, realmente ahí encontramos nuestra identidad. Y podrá decir la gente muchas cosas, pero si mi identidad está puesta en el Señor, Él es el que nos va a sacar adelante. Y es importante porque mencionar que nuestra lucha mayor es con nosotros mismos, nuestra carne es la que nos
nos debilita y nos hace en todo tiempo estar pensando. Y sí, efectivamente, es una hermanita por ahí que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestados, principados, huestes de las tinieblas. Hay mucha lucha espiritual, pero en el amor de Dios creo que si nos llenamos más de su palabra, leemos, nos fortalecemos, los comentarios externos, los comentarios que hagan, no nos tendrían que afectar mucho porque estamos llenos de su Espíritu Santo. Estamos revestidos de Dios y sobre tales, pues el enemigo no tiene autoridad. Entonces, leamos más su palabra, afiancémonos más a ella y ahí encontraremos la fortaleza que necesitamos todos los días. Ese es mi pequeño comentario. Muy bien, hermanita Sonia, excelente. Sí, tienes toda la razón. La carne es nuestro principal enemigo, ¿verdad? Entonces hay que cuidarnos de nosotras mismas y qué tanto pensamos. Por eso acuerdo que en Filipenses decía Pablo que tenemos cuidado de los pensamientos, ¿no? O sea, por lo demás, hermanos, debemos pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, no pensar si el otro piensa tal y qué dirá, porque eso nos lleva a sobrepensar y a perdernos y a estar tristes, que lo que quiere el enemigo es eso, quitarnos el gozo y la paz, ¿no? Pero nosotros lo permitimos muchas veces. Y bueno, hermanitas, les voy a dar unos anuncios rapidísimo y terminamos. La siguiente semana no vamos a hacer la didáctica que siempre hacemos de que cada una va a decir uno, dos o tres versículos y los va a explicar. La siguiente semana van a ser preguntas y respuestas. Les voy a poner una ruletita aquí con sus nombres. Les voy a picar. ¡Pum! Entonces ya a donde se pare va a ser una pregunta. En estos días, en estos 2 días, bueno, vamos a mandar un cuestionario. Bueno, vamos a mandar como de qué tipo de preguntas van a venir. Por ejemplo, que Tito, que era griego, judío, alemán, mexicano, entonces más o menos así, ¿no? Así, preguntas así parecidas. ¿En dónde queda la isla de Creta? ¿Por qué mandó Pablo a Tito a Creta? O sea, preguntas así, no tan complicadas, algunas tal vez un poquito más, pero sería bueno que ustedes lean así bien su carta 2 de Tito. Sí, no tengan miedo, no vaya a ser que nada más entremos bien poquitas porque digan, ay, no me van a preguntar. No, aviéntense, pero estudien un poquito, les vamos a mandar esas preguntitas y va a ser una clase más didáctica, así de preguntas y respuestas. Recuerden seguir practicando su carta Tito 2. Quien quiera subir la 1 y la 2 de corrido, me la va a mandar a mi número para que no se cargue, no se sature el celular. Bueno, ese chat me lo mandan a mí y yo lo voy a subir al YouTube y luego ya lo comparto al grupo para que ya quede sus 6 minutotes ahí de memoria. Pati, no, tiene que ser Tito, no, sí, puedes mandar Tito 2, puedes mandar Tito 1, pero como ya vamos a terminar la carta 2, quienes ya subieron 1 y 2, pues entonces va a ser de corridito desde la 1 de memoria, luego van a decir capítulo 2 y toda hasta el final. Es un reto, pero van a ver que es de mucha bendición. Ya dijo Pati, sí para todos, sí, muy bien, así, sí se puede, ¿no? Y no es obligatorio, no, hermanita, no es obligatorio, pero pues vamos a intentar hacerlo. ¿Cómo que no se puede? Sí se puede. Ahora, sé que todas tenemos cosas que hacer, sí hay que hacerlo todos los días, hay que practicar un poquito. A ver, recuerdo la 1, recuerdo la 2 y luego trato de juntarla y ahí voy poco a poquito y van a ver que sí. A ver, dice que Patty, ah, su gatito Patty con su carita, su lengüita de fuera. Entonces, practíquenlo. Vamos a tener 2 semanas, de hoy a 2 semanas. Entonces, la otra semana vamos a hacer preguntas y respuestas y todo padre. Y la siguiente, quien no ha subido Tito 1, pues lo puede subir. Quien no ha subido Tito 2, lo puede subir. Quien ya tiene Tito 1 y 2, pues lo puede subir todo. Solo son 31 versículos, hermanas. No, del 1 al 16 la carta 1 y del 1 al 15 la carta 2. Pero realmente es poquito. Y van a ver que el cerebro ya cada vez va a ir
más y más y más. Entonces, ánimo. Todos los días, a ver, mis 20 minutos me voy a practicar en la noche cuando se vayan a dormir. En fin, ¿no, hermanitas? Y bueno, ya las dejo porque ya me pasé 4 minutos. Que Dios las bendiga. Gracias a todas por conectarse. Vamos a seguir aprendiendo y a poner en práctica. Y que no se nos olvide que somos un pueblo especial de Dios, un tesoro. Ahí que Fabi es un diamante, Anita es un rubí, la hermanita Bruna es un anillo de oro y ahí piedras preciosas todos, ¿sale? Bendiciones, hermanitas, linda noche. Bye, Rosy. Bye, Buenas Pati, Bye. noches, Laurita, gracias, que Carito. descansen. Gracias, buenas noches. Bye. Que descansen, hermanas. Bye. Buenas noches. Bye, bye. Gracias, buenas noches. Bye, chicas. Gracias, descansen. Bye. Igualmente, Fabi, bye. Gracias.